Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un día como hoy, pero hoy 3 de julio, ¿verdad? Del 1883, nace en Praga un escritor que muere a los 40 años. Muere en el 1924, producto de una tuberculosis, porque en esa época, ¿verdad? Todavía ni la penicilina, estaba en pañales quizás ya el descubrimiento de la penicilina por Fleming, y la cura de la tuberculosis, porque este escritor, estaba hablando de Franz Kafka, ¿verdad? Quien nace en el 1883, pero ya en el 1917 tenía una tuberculosis muy galopante, muy profunda, que muere en el 1924, 3 de junio. 3 de julio. No, él nace un 3 de julio y muere un 3 de junio. Oye la fecha, 3 de junio del 1924. ¿Quién fue Franz Kafka? Miren, escritores como Gabriel García Márquez, quien dice que le debe parte de su vida literaria, se la debe a la metamorfosis de Kafka, que cuando él lee la metamorfosis dice, pero ve acá, pero yo puedo ser escritor. Miren cómo Kafka, ¿verdad?, de un ser humano convertido en insecto, lo lleva, ¿verdad?, a una realidad, ¿verdad?, con respecto a lo que es el ser humano. Es decir, un hombre, como lo era Gregor, era un hombre que se dedicaba a su familia, un hombre que trabajaba para su familia, un hombre que sus ingresos eran para su familia, y cuando se enferma, todo el mundo lo abandona, todo el mundo lo tira a un lado. Y otro libro que Jorge Luis Borges, escritores como Jorge Luis Borges y como Albert Camus de Francia, lo llevan a las cúspides diciendo que este señor fue un escritor, él cultivó el existencialismo también, lo cultivó Franz Kafka. Y dice Jorge Luis Borges y Camus que para ellos fue el escritor de más impacto en el siglo XX, ¿verdad?, o el XIX, que fue el mayor exponente de la escritura. Y con este libro, El Proceso, en donde a Kafka se le está acusando, y cosas que suceden hoy en día, Vidal, se le está acusando y no sabe de qué se le acusa. Usted está acusado, ¿de qué está acusado? Usted está acusado de estar acusado. Y así pasa la historia completa, y al final Kafka muere y no sabe por qué muere, pero muere producto de una acusación que él nunca entendió, ¿verdad?, de qué se le acusaba. Cosas que están pasando en el diario vivir, porque hay personas que lo llevan a los tribunales, aunque le dicen que lo acusan de un robo, pero realmente no sabe realmente cuál es el intríngulo de ese robo. Entonces, este escritor, Franz Kafka, dejó una estela positiva. Él, sus hermanas, 2 hermanos mueren al destiempo, 3 mueren en campo de concentración en la época del tirano, del criminal Hitler, y esas 3 hermanas de Franz Kafka mueren también en un campo de concentración. Un día como hoy nace esa estrella de la literatura universal, quien era abogado, Vidal. Él se graduó de abogado a la edad, duró pocos años en la universidad, se hizo abogado. Su padre no quiso, estudió Derecho por su padre, pero no, esa no era su vocación según él. Al final, escribió esos libros, y antes de morir, le dijo a Max Bros, un amigo, un hermano, que cuando él muera, que procurara quemar todas sus obras. Oye bien, Vidal, Emma, que quemara todas sus obras. Y su amigo no quiso. Su amigo se negó a quemarla. Su amigo no lo complació en ese pedimento, ¿verdad?, que le hizo casi prácticamente en la tumba a la hora de su muerte. Y él no lo quemó. Y el mundo, el universo literario, hoy, ¿verdad?, le da las gracias a Max Bros por no haber sacado
de circulación esas obras que le han dejado al mundo, ¿verdad?, una estela de conocimiento y de lo que escribe un individuo de esa faceta que muere a los 40 años. Hablamos de Franz Kafka. Sí, un escritor obviamente que influyó mucho por su estilo, era un existencialista, un bohemio de la literatura alemana, y sus obras reflejaban una combinación de la realidad con la fantasía. Sí. Ahí es la influencia de él en Gabriel García Márquez. Correcto. Muy joven, iba a cumplir 41 años. 41 años iba a cumplir. Iba a cumplir 41 años y qué bueno que se preservaron las obras. Yo conozco una persona que la obra que más le gusta es esa Metamorfosis. Siempre. Yo creo que fue familia tuya, Vidal, esa persona. Sí, la persona que le gusta esa obra, ¿verdad? Sí, le gusta, le encanta esa obra. Metamorfosis es una gran obra, y la parte de la discriminación, cómo la trata en el proceso, es asombroso. Y que. Mira, y hay dos películas que invitamos a los radioescuchas, que esas dos películas, la Metamorfosis y como el proceso, muy interesante las dos películas, Vidal. Es así. Es una familia que vivió bajo la agonía. Sí. Porque realmente la Alemania hay que llegar a entender. Sí. O sea, hay que llegar a entender esas etapas, interguerra, hay que llegar a comprender ese poder, cómo se conformaba. Sí. El sentimiento de la gente, como. Y más que su padre era judío, Vidal. Claro, como la gente vivió, sí, por tener un origen, una etnia, cómo vivió la tragedia en esta etapa tan cruenta de la historia humana, que se vuelve a recrudecer, porque se está hablando de mucha xenofobia también en esta etapa. Sí, aquí estamos hablando aquí ahora en la zona aquí, ¿verdad?, donde tú ves esos hombres y mujeres que le dan supuestamente su libertad en Israel. Tú te das cuenta, ¿verdad? Son unos cuerpos que vienen, sí, parece que vienen de un campo de concentración. Sí, es real, Vidal. Sí, es un problema. El mundo, de hecho, ahora mismo, con el conflicto Gaza, está dividido. Hay elecciones que se van a determinar en Europa y en los propios Estados Unidos. Es un problema para los candidatos poder asumir el discurso a favor o en contra de una etnia. Ahí está. Porque eso puede determinar resultados electorales.